Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Dios es grande, maravilloso. Damos gloria a ese Dios maravilloso. Dios es poderoso y en este día Él está acá presente, ¿verdad que sí? ¿Cuánto le alaban? ¿Cuánto le glorifican? ¿Cuánto le dan gracias por todo lo que Él está haciendo en nuestras vidas? A pesar de las crisis, a pesar de las situaciones, el Señor está con nosotros. A pesar de que se han partido familiares, ¿verdad?, de nosotros, seres queridos, Él está con nosotros. Él no ha dejado a su pueblo y dice en su palabra que no nos deja ni mendigar pan ni nada que se parezca. ¿Cuántos hemos pasado hambre en estos días? ¿Cuánto el Señor nos ha protegido a pesar de que hemos pasado por enfermedades? El Señor ha estado allí. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto el Señor ha estado en esta crisis hasta económica? Porque todo esto ha sido un desastre tremendo, pero dice la palabra del Señor, Dios está en medio de su pueblo. ¿Cuánto le alaba? Levante su mano derecha y dígale gracias, Señor. Dale gracias por todo lo que Él está haciendo en tu vida. Dale gracias al Señor por lo maravilloso que Él ha sido. Que a pesar de todo, Él ha abierto aquel mar y hemos pasado, Señor. Gracias porque hemos atravesado la crisis económica, la crisis de enfermedad, la crisis que está pasando el mundo, Padre mío, Señor. La estamos pasando en ti, Señor, Padre mío. Gracias que como iglesia nuevamente estamos levantados, estamos glorificando tu nombre, Señor. Y nada ni nada, Señor, nos ha callado, Señor, de predicar tu evangelio, Señor. Diga conmigo, la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado, me libera de todo mal, de todo peligro. Hay protección en esa sangre y yo la recibo. Hay sanidad en esa sangre y yo la recibo. Por sus llagas hemos sido sanados. En el nombre de Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Damos gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a ese Dios maravilloso. Vamos a estar ubicados en Hebreos, el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, capítulo 5, el verso 11. Hebreos, capítulo 5, el verso 11 al 14. Vamos a leer este versículo. Tiene como título esta porción, dice advertencia contra la apostasía. ¿Okay? Hoy día estamos en tiempo de apostasía. Es bueno que usted se empiece a estudiar qué es esto, porque esta es la etapa donde hoy día estamos. Estamos ya en la iglesia en este tiempo de la apostasía, ¿verdad? Y vamos a tratar de hablar un poquito, no mucho, pero sí sobre esto. Dice la palabra del Señor, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bien y del mal. Yo no sé si ustedes vieron estos días una noticia, ¿verdad? Yo la miré en la televisión, que era un niño, aparentemente un niño físicamente de 13 años, flaquito, un país latino, pero este niño no tenía 13 años, su edad era 32 años, ¿okay? 32 años de edad, de nacimiento, pero su cuerpo y todo su organismo, ¿verdad?, de 13 años.
una enfermedad. ¿Ok? Es algo no muy común. Usted se imagina el papá o la mamá o los vecinos, los amigos, compañeros de trabajo, de estudio, ver a este niño año tras año y que él sea el mismo niño, que no haya crecido. Él dice que para entrar a sitios donde pide la identificación, él tiene que llevar su parte de nacimiento, tiene que llevar el récord médico, tiene que llevar un poco de cosas, y todavía así la gente no le cree. Porque mira y dice, este es un niño. Un niño, no ha madurado, no ha crecido, no se ha movido, ¿verdad? ¿Dónde están los 32 años, verdad? Y hoy día estamos pasando también por muchas nuestras reacciones, ¿verdad?, inesperadas a las cosas que están pasando. Hoy día con el COVID, ¿cuál ha sido nuestra reacción? Muchas veces, muchos que han tenido miedo, angustia, temor, ¿ah? Preocupación, ¿verdad? Se está atravesando por esta crisis. Por lo general, revela exactamente lo que hay en nuestras vidas. Esta crisis nos ha sacado a nosotros muchas cosas. Hay cosas buenas y hay cosas negativas que nos está sacando esta crisis, ¿verdad? A muchos le ha sacado inseguridad. Se han sentido inseguros, ¿verdad? No puedo ir a la iglesia porque, ¿por qué? Porque me contagio. Pero sí puedo ir al supermercado. Pero sí puedo ir a la tienda. Sí puedo ir a las citas médicas. Sí puedo ir al convivio o al cumpleaños. O puedo visitar. Pero no puedo ir a la iglesia porque tengo la inseguridad que me voy a contagiar. Y hay una desconfianza totalmente en cada uno de nosotros en movernos, ¿verdad? Yo cuando voy al supermercado, ahí enseguida llego a mi casa, me echo el baño, me echo el alcohol, hago de todo, ¿verdad? Porque ha habido muchas personas, hay una preocupación, hay una desconfianza, pero también hay algo que ha sacado esta crisis, que es la madurez del cristianismo. Muchos hemos sido fieles, muchos hemos sido, aunque un poco de desconfianza, pero hemos confiado más en el Señor que en nosotros mismos. Y la inmadurez espiritual, la falta de crecimiento es más visible en nuestras reacciones que en nuestras acciones, porque en acciones podemos hacer cosas correctas que son incorrectas, podemos aparentar cosas, podemos aparentar que somos unos cristianos bien maduros, pero cuando llegan a esta crisis, ¿qué pasa? Sale el verdadero yo, el verdadero cristiano, inmaduro, el que no ha confiado en Dios, el que no ha depositado todo en las manos del Señor. Porque sabemos que el cristiano debe estar bien seguro de que si partimos de este mundo que vamos a partir, vamos a abrir nuestros ojos ¿a dónde? En la presencia de un Dios maravilloso. Donde el Señor nos va a recoger, porque hay una confianza de que yo he puesto mi salvación en las manos del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Un día partiremos como han partido muchas de estas personas en estos meses, ¿verdad? Han partido miles y miles de personas. Una acción, yo pienso para hacerla. Yo pienso hacer algo, yo voy a realizar esto, yo lo pienso. En cambio, una reacción es algo natural, es algo espontáneo que sale. Que nos ayuda, ¿verdad?, a ver si somos personas maduras o inmaduras. Yo me imagino a veces los jóvenes, ¿verdad? A veces los jóvenes dicen que ellos son ya grandes. Pero hay situaciones donde se les presenta y ¿qué pasa? ¿Cómo actúan? ¿Como maduros? ¿Como inmaduros? ¿Como niños? ¿Verdad? Porque es el momento, es la crisis, es la situación que se está viviendo. Pero una persona inmadura se verá revelado su nivel espiritual cuando enfrenta esta crisis. Cada vez nosotros vamos a enfrentar crisis, situaciones, problemas. Y en cada situación, en cada problema, vamos a actuar diferente. Porque cada vez va a haber o menos de Dios o más de Dios en nuestras vidas. Eso va dependiendo del crecimiento, ¿verdad? Podemos hablar bonito
Pero cuando estamos bajo la prueba, cuando estamos bajo la situación, cuando estamos bajo lo inesperado, que no lo estamos esperando, es donde vemos quiénes realmente somos en Cristo. Esta situación ha sacado a muchas cristianas de la iglesia, porque hoy día se han dado cuenta que no han estado tan firmes en el Señor y han tenido más el miedo que la confianza en el Dios Todopoderoso. Tenemos que tener aquella confianza, tenemos que tener aquel enfrentamiento delante de cada situación, de cada problema, de cada prueba que se nos presenta en la vida. Puedo aparentar que soy muy fuerte en el Evangelio, pero en la realidad muchas veces que no lo soy. No soy tan fuerte, porque dice que ningún viento me debe mover, ninguna crisis me debe mover en mi fe. La fe es la certeza de lo que espero, pero no lo estoy viendo. Y yo sé que el Señor me tiene algo grande y maravilloso después que me lleve de este mundo. Algo grande y maravilloso, porque el Señor está trabajando en mi vida. Nos ha sacado de cada uno de nuestros países de origen, nos ha traído, nos ha unido y nos ha llevado de la mano al Señor. Hemos visto cómo cosas grandes y maravillosas han pasado en nuestras vidas. Y en Hebreos capítulo 5 vemos como una preocupación, ¿verdad?, por el escritor, por sus hermanos. Y vemos a los hermanos que están recibiendo una carta. La carta que está llegando a sus manos, ¿verdad? Pero estos discípulos que vemos allí, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. El escritor está preocupado por aquellos hebreos, aquellas personas que estaban recibiendo aquella carta, pero hay algo importante, hay algo que debemos resaltar. En aquellos hebreos, en aquellos hermanos que estaban recibiendo aquella carta, no eran nuevos en el Evangelio. Eran personas ya experimentadas en el Evangelio. ¿Cuántos aquí somos experimentados en el Evangelio? ¿Cuántos somos nuevos en el Evangelio? Ya cuando pasa mínimo un año en el Evangelio, ya yo soy una persona experimentada. Quizás yo tenga aquí un mes en la iglesia, pero tengo 5 años en el Evangelio. Yo no voy a contar que, mi experiencia es de un mes. No, mi experiencia es de 5 años, ¿ok? Mi experiencia con Dios, mi experiencia en el convertirme en esa palabra grande y maravillosa. Entonces, estos hebreos tenían experiencia, tenían años en el Evangelio, de conocer, de leer, de estudiar, de escudriñar aquella palabra. Y dice allí, ¿verdad? Quiero resaltar, los años en el Evangelio no te hacen que crezcas espiritualmente. Aunque yo tenga 20 años en el Evangelio, yo puedo ser una persona imaginada. Llega una crisis, enseguida yo me desplomo. Enseguida yo huyo. Enseguida yo hago otra reacción que no es enfrentar, como dice la palabra del Señor. En Hebreos 11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, pero agregó algo allí. Allí agregó algo y dice, y difícil de explicar. Entonces, estaba preocupado, estaba tratando de hablar, de comunicarse con aquellas personas. El problema de aquel escritor no estaba en aquella oratoria, ¿verdad? En las palabras, en la escritura. No estaba en el problema de la comunicación con aquellas personas que no saben cómo decirle aquel problema. El problema realmente estaba en los receptores, en los oyentes, estaba en los hebreos, estaba en aquellos discípulos que tenían años y años en el Evangelio y ellos no estaban a un nivel espiritual como realmente el escritor, o una condición espiritual que él se quería reflejar, les quería exhortar, les estaba llamando la atención. Mire el por qué, porque dice allí más adelante, dice, por cuanto habéis que hechos tardos para oír. Aquellas personas estaban lentos en el oír. Y no es oír, es escuchar.
escuchar, ¿verdad? Oír, escuchar. ¿Ok? Aquellos estaban tardos, ¿verdad? Estaban lentos. En otras palabras, está describiendo que ellos tenían, aquel grupo tenía pereza al escuchar la palabra de Dios. Aquellas personas tenían pereza de escuchar la palabra de Dios. ¿Qué estamos viendo hoy día? Hay pereza en las mismas iglesias de escuchar la palabra de Dios. No queremos escuchar la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios ¿qué? Instruye, redarguye. La palabra de Dios ¿qué? Corrige. Oye, ¿y a quién le gusta que lo corrijan? A nadie nos gusta que nos corrijan, ¿verdad? Pero dice que la palabra de Dios nos corrige nuestro camino, nuestras actitudes, nuestra forma de pensar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Me encanta la iglesia bautista de Alexander porque se sabe la palabra de Dios así, ¿verdad? Son versículos. Lo que estamos trabajando es que trabaje, que edifique, que corrija allí, ¿verdad? Allí es donde está la oración, porque todos sabemos, mas no todos estamos escuchando aquella palabra. Dice allí, tenían pereza de oír la palabra de Dios, de leerla, de estudiarla, de escudriñarla, ¿verdad? No querían hacerlo. Basta con que yo vaya y el pastor la lea, está bien. Pero en la casa, ¿qué hago? No la leo, no la estudio, no la escudriño. ¿O sí lo hacen? ¿Estoy equivocado? El Señor está hablando a aquellos hombres, a aquellas mujeres de aquel pueblo de hebreo. Y cuando decimos la palabra de Dios, no estamos diciendo los argumentos humanos o opiniones de grupos religiosos. Estamos hablando de que es la palabra del Señor. Y lo que dice la palabra del Señor, eso es lo que tenemos que seguir. ¿Ok? Es lo que tenemos que aprender. Es lo que nos tiene que corregir, nos tiene que ajustar nuestra vida. No querían escuchar, aquel grupo no quería escuchar la palabra de Dios. En otras palabras, eran unas personas negligentes. ¿Ustedes saben lo que es una persona negligente? Descuidado. ¿Ok? Eran personas negligentes en sus vidas espirituales. Eran personas desobedientes. ¿Habrá eso acá? ¿Habrá personas negligentes? ¿Habrá personas desobedientes en este tiempo? Escuchaban, pero no oían. Entraba y salía. Entraba y salía. Y como dijimos al principio, estamos en el tiempo de apostasía. Y apostasía es cualquier doctrina que se aparte de la palabra del Señor. Hay doctrinas que están haciendo su forma de ser para poder atraer a las personas, pero están dejando a un lado la palabra de Dios. Sí la usan, pero no es la base. Y aquí es donde tú y yo tenemos que enfocarnos en que esto sea la base de mi vida cristiana, de mi crecimiento cristiano, de mi andar en Cristo Jesús. Dice que apartarse de la palabra de Dios es caer en enseñanza de hombre. Hoy día hay tantas situaciones, tantas enseñanzas erróneas, que cuando tú las llevas a la palabra de Dios parece, pero no es bíblico. Parece, pero no pertenece realmente a lo que dice la palabra del Señor. Hermano, si usted no se esfuerza en leer, en estudiar, en escudriñar la palabra de Dios, de oír la palabra de Dios, prontamente usted entrará en un letargo. ¿Usted sabe qué es un letargo? Un adormecimiento. Y es lo que hoy día está pasando dentro de las iglesias. Las iglesias están en un letargo, están durmiendo, están quedándose tranquilas, pasivas, en un letargo o una pereza espiritual. Cada vez será más difícil conocer la palabra, y es más, hasta ya no nos provoca ni venir a congregarnos, porque ahora está la facilidad del Facebook, de todo esto.
Pero hermanos, recuerden, esto está siendo de gran cosa positiva. Porque hay muchas personas en otros países que todavía sus iglesias no han abierto. Y hoy día se pueden mirar la palabra del Señor a través de allí. Pero nosotros, hermanos, que tenemos buena salud, que tenemos un carro, que tenemos tantas cosas, no estamos congregándonos. No estamos viniendo a buscar aquella presencia del Dios todo verdadero. ¿Estamos diciendo la verdad o no? Estos hermanos, ¿verdad? En el pasado dice que tenían un fervor. Aquellos hebreos tenían un fervor por las cosas de Dios. Y aquel escritor de los hebreos dice que él sabía, los conocía, aquel fervor, aquel primer amor. Yo no sé si usted pasó por el primer amor. ¿Ah? Hay algunos que lo pasaron, hay otros que están, hay otros que se mantienen allí. Amén, gloria a Dios. Hay otros que lo han dejado. Lo dice la palabra del Señor. Oye, cuando dije el primer amor, Pablo agarró más anillos. Te amo más. Dice, oye, él cree que yo no lo veo, pero sí lo veo. El primer amor. La palabra del Señor habla de ese amor, de ese cariño, de esa abnegación, ¿verdad? Y recuerda que en Apocalipsis Jesús le dice a la iglesia de Éfeso, ¿sabéis que habéis dejado vuestro primer amor? Tal vez ellos habían dejado su primer amor en las cosas del Señor, también por la palabra del Señor. Y en este tiempo de crisis muchos están dejando de congregarse, están dejando aquel primer amor. ¿Cuántos quizás están dejando su primer amor? Ya no hay ese amor, ay, para la iglesia otra vez, ay, qué pereza. Pero si no voy, entonces el pastor me llama. Y si no me llama, me va a tocar la visita y me toca brindarle el cafecito. Entonces, estamos pensando en esto, cuando esto de las cosas de Dios tiene que ser algo espontáneo, algo bonito, algo agradable, algo que lo anhelemos. El día que yo no voy a la congregación, oye, me falta algo. Cuando yo no me congrego, es como que hay algo que no me ha llenado mi vida. Tenemos que buscar y sentir ese primer amor. Usted debe decir, si yo dejo el primer amor a mi esposa, oye, ¿cómo va a ser mi relación? Te va a morir. Una relación va a ser monótona, aburrida. Pero si yo la amo como el primer día, ¿verdad? Eso va a ser algo nuevo. Si tú sigues amando a Dios, porque no es la religión, no es el grupo, es a Dios. Amén. Si nosotros amamos a Dios con todo nuestro amor, con toda nuestra fuerza, oh, eso es grande. Dice la palabra del Señor que eso nos lleva a otro nivel. Número 2, en Hebreos 5, vamos al verso 12, dice, porque debiendo ser ya, ¿qué? Maestros, no alumnos, ¿verdad? Dice, debiendo ya ser maestros. ¿Le está hablando a quién? Al grupo de hebreos que ya tenían años, ¿dónde? En el Evangelio, conociendo la palabra del Señor. Hoy día el Señor está hablando a la Iglesia Bautista Ley Santa. ¿Me están escuchando? Dice, debiendo ya ser ¿qué? Maestros. Por los años que tenemos en las cosas del Señor. Tú y yo